Una intensa movilización policíaca en el puerto de Veracruz por el tiroteo a un hombre de mediana edad que se encontraba cenando en la vía pública. Somos el proyecto Privia Salva. Hola Victoria, me encuentro todavía en Veracruz buscando información sobre el personaje de Melchor, del que se menciona en el diario, el que está vinculado con las reliquias. Me entrevisté con un historiador local para saber dónde podría encontrar pistas que me puedan ayudar en mi búsqueda. Platicando con él en una cenaduría cerca del malecón me contó sobre una vieja leyenda. Esta leyenda habla sobre un castigo poderoso que hizo desaparecer toda una embarcación. Los rumores de aquel entonces mencionaron que seguro era una condena a la tripulación de la carabela conocida como la Antonita, esto por llevar unos objetos sagrados mesoamericanos. El historiador me mencionó una vieja casona en el centro, así que fui a investigar y encontré la información que te acabo de enviar. ¿La Antonita? ¿Objetos antiguos? Un momento, ¿estamos hablando de la misma embarcación, la Bella Antonia? Si aún no has escuchado la fantástica historia de este buque, te invito a escuchar los 2 episodios anteriores. Aquí abajo te dejo los enlaces para que puedas escucharlos. Están muy interesantes. Si te gusta, no olvides darles like y suscribirte para seguir escuchando nuestro contenido. Si ya conoces la historia, quédate a escuchar el siguiente relato que te va a ayudar a resolver muchas dudas. Comenzamos. Camino por el largo pasillo. Parece eterno. Las antorchas en sus soportes de hierro están muy lejos entre sí, dejando ver a solo unos pocos metros. Ya casi va a anochecer. Mi corazón se agita a cada paso, cada segundo. Mis piernas parecen no responder a mi ímpetu de llegar al final. Pienso en todos los momentos de mi vida, desde mi infancia hasta esta mañana que me enteré de esto. La próxima antorcha se ve tan lejos, y entre cada una, la oscuridad. En mi andar, a mi costado izquierdo, paso de largo las entradas de oscuras habitaciones, cerradas todas con rejas de metal. Escucho gritos y voces. Detrás de una de estas rejas, juro que vi la silueta de un hombre tenebroso. Los nervios no me dejan mover con soltura. Las ganas de llegar al final me distraen un poco. ¿Cómo es que te metiste en esto? ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? La siguiente antorcha deja ver una puerta al final. Debe ser aquí. He llegado. Al final del pasillo veo una puerta de madera, con herrajes ya oxidados. A su izquierda hay una mesa, y un hombre se pone de pie. Está adentro. Le encontraron una mañana tranquila en el barco La Bella Antonia, frente a San Juan Bautista, en el Puerto Rico sin la tripulación. A él solo, delirando. Luego le trajeron para la Veracruz y le dejaron aquí. Le abriré la puerta, dice el hombre, y deja ver la posilga de cuarto de la casona que usan para tener a los enfermos de la mente, los pocos que tienen un nombre conocido, una fortuna o mucha suerte. Entro en el cuarto, mas parece una celda, y entonces frente a mí está él, sentado en el suelo, viendo hacia lo alto, a la ventana, entre los barrotes de esta. Melchor, exclamo inmediatamente al verlo. Soy Gisela. Me llegó un mensaje esta mañana, por eso vine a buscarte. Melchor no responde y se ve desconcertado, ensimismado. No se le ve lúcido. Mi Melchor, soy Gisela. Le repito para que me ponga atención. ¿Pero qué te han hecho? Es en ese momento que mi preocupación se vuelve fortaleza. Le haré saber al mundo, al viejo y al nuevo. Lo sabrán tarde o temprano, en este o en el próximo sol. Yo misma he visto cosas así, con mis propios ojos. Te juro que tendré las evidencias y las daré a conocer, le comento con firmeza. Soy Max Caquena y es el tiempo de partir. Melchor reconoce mi voz y voltea a verme a los ojos. Sonríe y luego regresa lentamente la mirada a la ventana para ver el cielo.
Esto que acabas de escuchar es parte del diario de Isela y concuerda increíblemente con las pruebas que encontró CNN en la casona del centro de Veracruz. Esta misma casa era utilizada en aquel entonces para cuidar a los que padecían algún problema mental. Sus familiares los llevaban ahí para ser internados. El investigador Almeida, CNN, se enteró durante la entrevista con el historiador que en la década de 1940 un grupo de albañiles encontraron un cofre en esa casona, mismo que entregaron a sus autoridades. En el interior solo encontraron documentos contables de la época colonial, por lo que se enviaron al Instituto de Historia Regional. CNN, buscando en los archivos de la página web del instituto, encontró la digitalización de un recibo de pago realizado para cubrir los gastos generados por los cuidados de un hombre llamado Melchor Rendón. Junto al recibo se encuentra un pequeño expediente en el que se describen las condiciones en las que fue encontrado. Está registrado como un navegante que apareció en Puerto Rico en 1623, estaba en la costa en un barco con pocos daños, pero no se encontró al resto de la tripulación. Se menciona también le encontraron delirante, desorientado y hablando fantasías extrañas y siniestras. Melchor fue entregado a una persona que firmó como I. Ramírez. Victoria, soy CNN. ¿Leíste todo lo que te envié? En este momento estaba cenando en un puesto de hot dogs, aquí en el puerto, cuando volteé y vi en la siguiente esquina que me observaba el mismo hombre que anteriormente te había mencionado, en las investigaciones en el Estado de México. Intenté seguirlo pero se subió a un automóvil negro donde lo esperaba otro sujeto y se arrancaron, es todo lo que pude ver. Cuando volví al puesto ambulante, el vendedor me comentó que creyó que eran mis varuras porque las 2 veces que he venido a cenar han estado detrás de mí. Estoy bien, te marco si algo sucede. Adiós. Muy bien, cuídate, CNN. Es todo por el día de hoy. Si te gustó, danos un me gusta, no olvides suscribirte para mantenerte al tanto de estos casos e historias. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Somos el Proyecto Previo Salva. Una intensa movilización policíaca en el puerto de Veracruz por el tiroteo a un hombre de mediana edad que se encontraba cenando en la vía pública. El ataque fue perpetrado por 2 hombres a bordo de un automóvil negro.